Empezamos. Bueno, la clase de hoy se denomina síndrome urinario infeccioso. Entonces, este síndrome vamos a ver todas las posibles causas dentro del sistema urinario, ¿no? Vamos a ver cuáles son los que podrían producir infecciones y cuáles serían sus cuadros característicos. La definición, bueno, como ustedes pueden ver, es considerada una infección del tracto urinario a la presencia de la multiplicación de los microorganismos que van a invadir los tejidos adyacentes que van a formar parte del aparato genitourinario. Entonces, los microorganismos pueden presentarse a nivel del riñón y lo vamos a denominar como una pielonefritis. Si es a nivel de los uréteres, como una también pielonefritis. Si es en vejiga, lo vamos a denominar como una cistitis, y si es propiamente en la uretra, una uretritis. La epidemiología. Como sabemos, las infecciones urinarias van a ser muy comunes. ¿Qué pasó? Las infecciones urinarias van a ser comunes y son el segundo... Doctora, disculpe, se le fue el PowerPoint. Ahí está el video. Ahí está bien. Ahora sí pueden ver las diapositivas. Sí, doctora. Ahora sí, gracias. Sí, doctora. Ya. Como les decía, las infecciones urinarias van a ser la segunda patología en frecuencia en cuanto a los cuadros infecciosos. Tenemos a la cabeza los del aparato respiratorio y luego siguen las del tracto urinario. Mayormente se va a presentar en mujeres con una incidencia en el 80%. Van a ver de que estas pacientes, las mujeres, van a presentar infecciones del tracto urinario y en especial se va a relacionar en ciertas etapas de la vida y en ciertas circunstancias, como son inicio de la actividad sexual, embarazos y en la edad, a comparación de los varones, que va a tener una mayor incidencia de repente en los primeros años de la vida y luego pasado ya los 40, 50 años, cuando comienzan a tener ya algunas patologías que necesitan ser examinadas o necesitan instrumentación. Dentro de las infecciones vamos a ver de que hay infecciones complicadas y otras no complicadas. Dentro de las no complicadas vamos a tener a los que comúnmente se van a presentar y que son la uretritis y la cistitis, que nos van a dar unas infecciones o unos cuadros inflamatorios a nivel bajo. Tiene menor posibilidad de riesgo de invasión, o sea, de hacer una sepsis. Tienen una respuesta al tratamiento en corto plazo, mayormente de 3 a 5 días. Se presenta mayormente en mujeres jóvenes, en pacientes que están en la edad fértil, que tienen actividad sexual, que son sanas y pueden no estar embarazadas. Por decir, una paciente, mujer que inicia relaciones sexuales, puede hacer una uretritis o una cistitis y no tener ninguna otra patología más que la inflamación en la zona. Asimismo, las manifestaciones clínicas van a tener un cuadro de presentación menos de una semana. Mientras que las complicadas son aquellas que no van a cumplir con los criterios de no complicada. Quiere decir que van a tener una respuesta luego de un tratamiento largo, aproximadamente de más de 5, 7, 10, 14 días, dependiendo del agente patógeno. ¿Ya, chicos? Muy bien. Y acá en este cuadro nosotros vamos a poder señalar algunas características tanto en las no complicadas como en las complicadas.
En las no complicadas, como les dije, mayormente se va a presentar en mujeres jóvenes que son sanas, que no están embarazadas y cuyos síntomas se van a presentar en menos de 7 días. Por lo tanto, vamos a observar de que estas pacientes van a tener un mínimo riesgo de afectación renal. Mayormente no van a ser pielonefritis, no van a ser nefritis, no van a ser falla renal. Y mayormente también van a ser muy sensibles al tratamiento antibiótico. ¿Me escuchan, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Sí, doctora. Ya, muy bien, gracias. En el caso de las infecciones del tracto urinario complicado, acá ya cambia la situación y tenemos que tener en cuenta muchos factores que tenga nuestro paciente. ¿Cómo cuál? Por decir, en una vía normal, pero que tienen alteraciones asociadas, quiere decir de que no hay daño en la estructura del sistema urinario, pero sí tienen factores predisponentes que pueden cambiar el medio, como cuál, pacientes que tienen diabetes, pacientes con inmunosupresión, por decir, pacientes que tienen enfermedades de colágeno, que usan corticoides, pacientes que tienen lupus, pacientes que están en tratamiento con cáncer, pacientes que tienen, por decir, infección por VIH, ¿ya? Entonces cambia sus factores. Pacientes que han tenido una manipulación de vía urinaria, por decir, tienes un traumatismo a nivel abdominal y lastimosamente haces una ruptura del uréter, ya lastimosamente tú eras un paciente sano, pero por ese accidente ya se alteró todo tu sistema. En los pacientes niños, en los ancianos, ya cambia. Estos pacientes también tienen factores de riesgo. En los pacientes varones, una infección del tracto urinario en un paciente varón es mucho más peligroso que en una mujer. Síntomas que duran, que van a ser síntomas que mayormente se presentan en más de 7 días y muchas veces pueden estar hospitalizados. Los pacientes hospitalizados también suelen hacer infecciones del tracto urinario complicadas. En aquellos pacientes que tienen ya una vía urinaria normal, ¿como cuáles? Los pacientes que tienen obstrucción o las uropatías obstructivas, ¿como cuáles? Para ver, Samuel, 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 ¿estás en el grupo? ¿Estás en la clase? Andrés, a ver, creo que no están. ¿Me escuchan, no, chicos? Sí, doctora. Ya, muy bien. Sí, doctora, se escucha. ¿Como cuál? Hiperplasia prostática benigna, litiasis renal, ¿qué más pueden haber? Estenosis. Estos pacientes pueden hacer infecciones del tracto urinario complicado. Los pacientes que tienen reflujo vesicoureteral, pacientes que ya tienen una vejiga neurogénica, que podría ser ya sea por una alteración neurológica o ya sea por una, como complicación de la diabetes mellitus, que ustedes saben que dentro de sus complicaciones crónicas nos da vejigas neurogénicas, pacientes que tienen cálculos, pacientes con embarazo también nos pueden hacer complicaciones de las infecciones del tracto urinario. Y todos estos van a tener un riesgo de hacer ¿qué? Afectación renal, como la pielonefritis, falla al tratamiento y una sepsis que puede originar hasta falla renal, pérdida de la función renal y puede ocasionar hasta la muerte. ¿Mm? Ay, disculpen. Ahora, el otro punto que vamos a tratar es la etiología. Entonces, en la etiología vamos a ver las causas. Y mayormente vamos a ver, en esta etiología vamos a ver cuáles son los gérmenes, los patógenos que van a producir las infecciones urinarias.
Dentro de ellas vamos a tener infecciones del tracto urinario que son adquiridas en la comunidad y las que no son adquiridas en la comunidad, o sea, los pacientes hospitalizados. Dentro de los gérmenes que mayormente van a estar relacionados con infecciones del tracto urinario propiamente de la comunidad, vamos a tener a la cabeza a la Escherichia coli, que es el agente que mayormente se va a presentar entre un 80 y 90%. Las otras infecciones urinarias van a estar producidas por enterobacterias, como cuáles: Proteomirabilis, Klebsiella, el Streptococcus saprophyticus, en pacientes que tienen actividad sexual, los pacientes los pacientes mayormente ancianos que tienen alteración a nivel de la próstata van a presentar mayormente a la Enterococcus fecalis. Y los pacientes que tienen infecciones del tracto urinario adquiridas en el hospital, también vamos a tener a la E. coli, que también va a estar a la cabeza y que se va a aislar mayormente en la mitad de los casos de infecciones urinarias intrahospitalarias. Y ahí ya comenzamos a hablar de una E. coli sensible o una E. coli ble. Dentro de los otros agentes patógenos vamos a tener a las enterobacterias, al Citrobacter, la Pseudomonas aeruginosa, Serratia, Providencia, Morganella, gérmenes gram-positivos como el Enterococcus, el Streptococcus, el Staphylococcus epidermidis. También vamos a tener presente a la Cándida, y la Cándida se va a relacionar mucho en aquellos pacientes, o se va a presentar mucho en aquellos pacientes que han estado con tratamientos antibióticos de gran cobertura, pacientes que tienen sondaje, o sea que son portadores de sonda Foley, instrumentación de vías urinarias, quiere decir que han sido sometidos a algunos procedimientos, como cuáles: nefrostomías, cistoscopías, resecciones transuretrales. Todos estos tipos de pacientes pueden hacer infecciones por cándida. Los pacientes con diabetes mellitus son los pacientes que siempre no es necesario que les hagan nada y mayormente tienen cándida. Y los pacientes con trasplante renal o paciente inmunodeprimido, por decir, un paciente hematológico con quimio, un oncológico con quimio, estos pacientes suelen tener también cándida a la cabeza. La presencia de Staphylococcus aureus y Salmonella, tenemos el deber nosotros de descartar de que este paciente tenga una bacteriemia que le ha afectado el riñón por estos agentes. Y la Gardnerella vaginalis en el caso del embarazo, las pacientes embarazadas. La patogenia. En la patogenia nosotros tenemos que tener diversos factores. Dentro de ellos vamos a tener factores predisponentes del huésped. ¿Qué quiere decir? En aquellos pacientes que tienen ya una alteración del flujo urinario, quiere decir que tienen una estrechez uretral, que tienen una tosis renal, que tienen estrechez uretral, y uretral, que tenga alguna alteración a nivel de vejiga, cálculos, litiasis, estos pacientes van a poder hacer con más frecuencia las infecciones urinarias. Alteraciones químicas u hormonales del epitelio uretral o genital, por decir, las pacientes que están en la etapa de la adolescencia, entre la etapa de la pubertad y la adolescencia, hay un cambio del pH. Es igual que en la menopausia, también hay otro del pH, y justo en estas dos grandes edades se dan la mayor cantidad de infecciones urinarias. Por decir, si ustedes, chicas, se ponen a recordar cuando ustedes estaban entrando a su etapa de adolescencia, preadolescencia, solían hacer muchos cuadros de cistitis. O sea, y esto es justamente porque ya hay una alteración química por el cambio hormonal. Los hábitos higiénicos, los cateterismos y manipulaciones urinarias, el embarazo y la diabetes son los factores del huésped que van a predisponer a que el paciente presente infecciones urinarias. Por lo tanto, ustedes cuando van a hacer su historia clínica, es necesario que pregunten por todos estos. Señor, ¿usted lo han operado? ¿Usted sufre de alguna alteración a nivel ureteral? ¿Le han dicho si tiene cálculos? ¿En qué edad? Por decir, si es una paciente de 45 o 50 años, debemos pensar de que ya está teniendo un cambio hormonal.
Si es una paciente que recién está iniciando actividad sexual, también debemos pensar de que esta paciente puede hacer infecciones urinarias. Muy bien. Otro factor es la virulencia del microorganismo. ¿En qué consiste esta virulencia del microorganismo? En la capacidad que va a tener la bacteria para adherirse al epitelio mediante sus pilis o fibras que va a tener y que le van a permitir dañar el uroepitelio y producir la infección. La virulencia, que es la adherencia, la invasión que va a producirse con inóculos con cantidades menores de la bacteria. Y las alteraciones en la mucosa del huésped debido a que hay una disminución de la producción de la inmunoglobulina. Ahora, clasificación según estructura. Vamos a tener infecciones del tracto urinario superiores o altas y las infecciones del tracto urinario inferiores o bajas. Chicos, ¿me están escuchando? Sí, doctora. Sí, doctora, se oye bien. Acá vamos a tener, en las infecciones del tracto urinario superior, vamos a tener a los cuadros de la pielonefritis, los abscesos, las necrosis papilares. En las del tracto inferior vamos a tener a la cistitis, a la uretritis, a la prostatitis y a la orquiepididimitis. En la cistitis aguda, ¿de qué se va a caracterizar la cistitis aguda? Va a cursar con un síndrome miccional. ¿Y el síndrome miccional de qué va a estar acompañado? Va a presentar disuria, va a presentar polaquiuria y urgencia miccional. Si muchos de nosotros recordamos, especialmente las damas, las mujeres, vamos a recordar que en algunas situaciones ha producido lo que es, uno tiene la sensación de ir cada instante al baño y tiene dolor al final de la micción, ¿no? Es disuria. Muy bien. Y con menos frecuencia se va a dar los cuadros de incontinencia, tenesmo vesical, dolor suprapúbico y hematuria macroscópica. No es muy común, pero se puede presentar. Asimismo, puede presentar fiebre, dolor en el flanco, náuseas, vómitos, que van a producir, que van a deberse ya por una complicación de esta cistitis. Si la cistitis no es tratada, esto va ascendiendo y puede llegar a producir ya alteración alta. En la cistitis aguda, la orina puede ser turbia y maloliente. El urocultivo mayormente muestra una bacteriuria significativa mayor a 1000 colonias por mililitro. Es frecuente y puede ser recurrente y se va a dividir en dos tipos. Puede haber una recidiva, hablamos de una cistitis aguda recidivante, cuando hay persistencia del microorganismo en la vía urinaria a pesar del tratamiento, por decir. Yo tuve tratamiento hasta hace 3 semanas, hice con mi tratamiento antibiótico, recibí mi tratamiento antibiótico hace 3 semanas y al parecer curé. Pero nuevamente, después de 3 semanas, yo nuevamente vuelvo a hacer una infección urinaria por el mismo agente, un nuevo cuadro de cistitis. Entonces eso quiere decir de que es una recidiva de la cistitis, porque hay persistencia del microorganismo, a pesar de haber recibido tratamiento antibiótico. Y la reinfección, mayormente se dice, de que puede aparecer después de los 7 o 10 días después de haber sido erradicado el microorganismo anterior. ¿Qué quiere decir? Que por decir, yo hace 10 días recibí mi tratamiento completo, mejoré, tuve E. coli. Pero nuevamente ya hoy día que son 10 días, 12 días, 15 días, comienzo a presentar nuevamente la molestia, me toman un urocultivo y me sale que ya no es E. coli, sino que es un proteus. Entonces eso es una reinfección. Me he vuelto a reinfectar, pero no por el mismo agente, sino por un agente diferente. ¿Podría ser por el mismo agente? Podría ser, pero mayormente es otro agente. Como les dije, es producida por un germen distinto, aunque puede producirle el mismo germen, pero no es muy común, ¿no?
La cistitis aguda complicada. Suele cursar con los mismos síntomas que la cistitis, será polaquiuria, disuria ¿y qué más? Urgencia miccional, ¿no? Con eso puede cursar, pero los signos y síntomas son a menudo más sutiles en los pacientes muy jóvenes o ancianos. Y aumenta se va a presentar mayormente cuando haya un fracaso terapéutico, ya que tiene algunos factores de alguna alteración del tracto urinario superior o debido a infección por patógenos que son multiresistentes, como el cual la E. coli, la pseudomonas. Uy, esto me sale mal. El síndrome uretral. Ya, en el síndrome uretral es un síndrome que se va a caracterizar igual por disuria. Un ratito voy a tratar de arreglar esta diapositiva. Un ratito. Ya. El síndrome uretral, mayormente, disculpen, no he podido arreglar la diapositiva, ahora que les pase las clases se las arreglo. Bueno, en el síndrome uretral se va a definir como la misma presencia de los síntomas del- de la disuria, la frecuencia miccional, que se puede acompañar muchas veces de piuria, pero que el urocultivo necesariamente va a ser negativo. ¿Ya, chicos? Esa es la diferencia, que va a ser negativo el urocultivo. O va a tener una bacteriuria que no va a ser significativa, quiere decir que va a tener menos de 1000 colonias por mililitro. ¿Cuáles van a ser los factores o los agentes que se van a presentar en síndromes uretrales, que mayormente lo vamos a ver en mujeres, pero que también lo podemos ver en varones? ¿Y cuáles van a ser básicamente los agentes que están comprendidos o que forman parte de los agentes patógenos de la transmisión sexual, como la clamidia trachomatis, el ureaplasma urolíticum, el gonococcus, que va a ser producido debido a la Neisseria gonorrea, o la presencia de un herpes simple. Raramente se va a dar por haemófilos o corinebacterias. Dentro de los datos que debemos tener en cuenta para que nuestra paciente pueda tener un síndrome uretral, nuevamente, paciente joven que tenga una instauración lenta del cuadro mayor de 7 días, que tenga ausencia de otros signos de inflamación vesical como molestia suprapúbica o que presentan microhematuria, cambios recientes de pareja sexual o si la pareja de esta persona, de esta paciente, presentó uretritis, coexistencia de cervicitis mucopurulenta. ¿Ya? Asimismo, tenemos que tener en cuenta el síndrome uretral externo, en el cual se va a definir como la disuria que va a aparecer en el seno de una vulvovaginitis
Y la vulvovaginitis, ¿de qué se va a caracterizar? Como lo vamos a ver después, de leucorrea, dispareunia, prurito vaginal, escozor en los labios. Y no presenta, eso sí recuerden, no presenta piuria, a comparación del síndrome uretral. Los agentes causales que más frecuentes que se van a presentar son Candida trachomatis. Chicos, ¿me están escuchando? ¿Me pueden escuchar? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Les pregunto porque a veces se va la imagen y tenemos problemas. ¿Ya? Y la candida, como les decía, en el síndrome uretral externo, como lo dice es externo, va a tener la leucorrea, la dispareunia, el prurito vaginal y el escozor en los labios, pero que no va a presentar piuria. Y los agentes causales más frecuentes van a ser la cándida, la tricomona y el virus del herpes simple. Después vamos a tener a la prostatitis aguda bacteriana, que se va a caracterizar por presentar fiebre elevada, escalofríos, afectación del estado general, síndrome miccional y dolor o molestias en la zona regional perineal. O sea, nuestro paciente va a venir. ¿Quién va a venir? Es un varón, ¿no? Porque es prostatitis. Es un varón que va a decir, tengo molestias, estoy con fiebre ya varios días, tengo malestar general, tengo urgencia para ir a orinar y dolor. La prostatitis crónica bacteriana va a ser lo mismo, que va a tener molestias en pelvis o en la región perineal, disuria o bacteriuria sintomática. La crónica no bacteriana va a tener los mismos signos, pero con cultivos y exámenes de orina negativos, mientras que la prostatitis crónica bacteriana y aguda sí los surgos van a ser positivos. La prostatodinia, que es el dolor pélvico crónico de más de 3 meses de evolución, pero que no tiene piuria, y su etiología mayormente es desconocida. La orquitis y la epididimitis, que vamos a tener que va a ser una tumefacción dolorosa dentro del escroto al inicio del cuadro, y que se va a localizar en el epidídimo, y más tarde puede haber inflamación uni o bilateral del testículo. Mayormente su inicio va a ser agudo, el paciente viene con historia de presentar 1 o 2 días antes, molestias con aumento de volumen a nivel del testículo. Se va a asociar con disuria y a veces con fiebre. Y una causa de orquitis, tenemos que tenerlo en cuenta, es que se puede presentar en pacientes prepúberes y su agente causal va a ser el virus de la parotiditis. El síndrome urinario infeccioso, vamos a tener, según la evolución clínica, una infección urinaria aguda, una infección urinaria crónica y una infección urinaria asintomática. En el síndrome urinario infeccioso vamos a tener consideraciones sobre la infección bacteriana y lo mismo que les dije, factores predisponentes de la infección en el tracto urinario, las obstrucciones de vías altas o bajas, el reflujo vesicoureteral, la litiasis renal, ureteral y vesical, las instrumentaciones urológicas preexistentes. La pielonefritis, que está ya dentro de los cuadros de infecciones del tracto urinario superior. Mayormente va a afectar a la pelvis y al parénquima renal. La mayoría son no complicadas, la mayoría. Pueden cursar con fiebre, con dolor lumbar, síntomas de cistitis aguda, náuseas, vómitos e incluso el paciente puede presentar diarrea. Y el dolor puede irradiarse en el abdomen inferior. Puede presentar cólico renoureteral y otras causas de abdomen agudo o enfermedad pélvica inflamatoria. Dentro de la pielonefritis también tenemos a la pielonefritis complicada, que ya es cuando el paciente, la infección sale y ya compromete netamente al riñón y puede hacer abscesos renales, perirrenales o ya una necrosis de la papila. En la pielonefritis aguda vamos a ver que es una infección aguda, que puede ser supurativo focal,
que puede hacer necrosis tubular y que siempre va a presentar presencia de cilindros neutrófilos intratubulares. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico en este tipo de pacientes? Van a tener dolor en el flanco, en la fosa renal, flanco derecho, flanco izquierdo, fiebre más de 37.8, disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, piuria con presencia de cilindros de pus en la orina, bacteriuria, que va a tener una duración clínica más o menos de 2 semanas. Y en los pacientes ancianos, como nosotros sabemos, pueden cursar con un síndrome confusional, un malestar general y un dolor abdominal. Pueden presentar diarreas. ¿Cuál va a ser el diagnóstico? Primero a la cabeza la clínica de nuestro paciente, los análisis de sangre, el sedimento de orina en el cual podemos encontrar piuria y bacteriuria. Podemos hacer una radiografía simple de abdomen, si es que estamos pensando de que nuestro paciente tiene una urolitiasis, pero esto mayormente ya ha quedado un poco en desuso. Lo que usamos ahora es la ecografía renal, ¿no? Las tomografías, si estamos pensando que ya nuestro paciente puede haber hecho una complicación mayor, y los otros procedimientos que abarcan biopsia de riñón, gamografía renal, pero esos son en cuadros mucho más abigarrados. Lo mismo, la pielonefritis se puede presentar en cualquier edad de la vida, puede tener una vía ascendente o hematógena. El curso puede ser benigno con complicaciones. Como les dije, va a tener fiebre de 38 a 40, toma de malestar general, cefalea, náuseas, vómitos, ardor abdominal. Vamos a tener en el examen físico dolor a la palpación de ambas fosas, maniobra de la percusión positiva, que ya el día de ayer creo que en la clase de examen físico ya les han explicado. Puede tener compromiso sistémico, puede presentar taquicardia, abdomen doloroso, pueden hacer cuadros de peristaltis disminuida, las orinas mayormente van a ser turbias, pueden presentar hematuria visible, sí, y por eso la orina ser un poco rojiza. ¿Cuál va a ser el diagnóstico? Aparte del cuadro clínico, el examen de orina. En el examen de orina, si nuestro paciente presenta una leucocituria más de 5 por campo, nosotros podemos decir que este paciente está cursando con una infección urinaria. Presencia de piocituria y bacteriuria, cuando nosotros encontramos 1 a 10 bacterias por campo en una visión de 400X. Presencia de cilindros leucocitarios también. Y el gol estándar, parte del examen de orina, es el urocultivo. Cuando yo hablo de un urocultivo, va a ser positivo cuando hay más de 100.000 colonias por campo de alta resolución. Cuando yo digo de que es un cuadro infeccioso y un urocultivo dudoso, cuando hay entre 50.000 a 100.000 colonias por campo. Y cuando digo que es negativo, cuando tengo menos de 50.000 colonias por campo. Por decir, cuando ustedes lean los exámenes de urocultivo, algunos ponen, repetir por favor, repetir urocultivo. ¿Por qué? Porque ha salido dudoso, entre 50 y 100.000 colonias por campo. O cuando me viene negativo, yo digo, tiene menos de 50 colonias por campo, por lo tanto, es un urocultivo negativo. ¿Me están escuchando, no, chicos? ¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Cuáles son las complicaciones de una pielonefritis aguda? Que se haga crónica, que pueda ser pionefrosis, que puedan hacer abscesos renales y perirenales, lo cual puede provocar un shock séptico, pérdida de la función renal debido a que ya hay una vez que hay abscesos, que hay pionefrosis, mayormente se pierde la función renal y el paciente puede hasta llegar a la muerte.
¿Cuál va a ser el tratamiento? Bueno, las medidas generales, reposo, hidratación, analgesia, porque el paciente tiene mucho dolor. Antibióticos, mayormente vamos a dar los antibióticos pensando primero, dependiendo del cuadro, los antecedentes que tenga nuestro paciente, y asimismo, si tenemos el urocultivo a la mano, le damos definitivamente de acuerdo a la sensibilidad de nuestro antibiograma. Pero si por A o B no tenemos todavía el resultado urocultivo, se empieza con un urocultivo, se empieza un tratamiento empírico, ¿no? Hasta que salga el urocultivo. Corrección del trastorno metabólico, por decir si está haciendo falla renal, si está haciendo hipercalemia, tenemos que darle tratamiento al paciente. Ya, en la pielonefritis crónica, vamos a definirla como la inflamación del riñón al inicio de túbulos intersticiales que luego va a afectar ya los vasos sanguíneos y el glomérulo y que va a nacer o va a tener como origen una pielonefritis aguda. En las anatomías patológicas de una pielonefritis crónica se ha visto que se encuentra fibrosis intersticial severa de túbulos y glomérulos y asimismo una degeneración de la arteriola. ¿Cuál va a ser la clínica? Es prácticamente la misma, ¿no? Malestar general, inapetencia y anorexia, fiebre mayor de 39 grados centígrados, escalofríos, dolor del costado de las zonas lumbares unio bilateral, náuseas, vómitos, disuria, poliaquiuria, puede llegar a tener hematuria y que tenga un antecedente de haber tenido una pielonefritis anterior. El cuadro va a ser lo mismo. Orina turbia, olor fuerte, fétido, febrícula, dolor o ardor al orinar, presión o calambres en la parte baja del abdomen, necesidad imperiosa de orinar con frecuencia, compromiso del malestar general. Este tipo de pacientes se postra en cama y por eso muchos de ellos necesitan hospitalización. ¿Cuáles van a ser las complicaciones? La hipertensión arterial debido a que va a haber ya un daño renal, insuficiencia renal crónica, litiasis coraliforme y muerte del paciente. En el cuadro clínico lo mismo. Otra de las complicaciones va a ser ionefrosis, que es la hidronefrosis pero ya infectada. Va a ser aquella que se va a caracterizar ya por destrucción del parénquima renal, con dilatación de las cavidades, en cuyo interior nosotros vamos a encontrar pus. Por lo tanto, ya ese riñón perdió su función. La etiopatogenia, primero, puede ser previo a una hidronefrosis o a una pielonefritis aguda. ¿Y por qué la hidronefrosis? Podría ser por una compresión extrínseca, por una compresión intrínseca. ¿Quién me da compresión intrínseca? Los cálculos. Los cálculos renales o ureterales me van a dar hidronefrosis. ¿Quién más me da hidronefrosis? Las hiperplasias benignas de próstata, pero mayormente me dan hidronefrosis bilaterales. Los cánceres renales, los cánceres de próstata también, de vejiga también, cáncer de uretra también, cáncer de ovario también me puede dar obstrucción, cáncer de colon también me puede dar obstrucción. ¿Ya, chicos? La pielonefrosis puede ser abierta cuando el uréter está permeable y puede ser cerrada cuando el uréter está obstruido. Los cuadros son los mismos, como les digo, son de fiebre, calofríos, náuseas, vómitos, astenia, malestar general, taquicardia, deshidratación. Lo mismo, dolor lumbar mantenido, orinas turbias, poliaquiuria, dolor al orinar, riñón doloroso. Acá sí vamos a tener que la maniobra de peloteo va a ser positiva. El diagnóstico, para hacer el diagnóstico, uno es la clínica, siempre es la clínica. Dos, los antecedentes que haya tenido nuestro paciente, sintomatología y el examen físico. El examen de orina, donde vamos a encontrar leucocituria y piura,
leucocitos con desviación izquierda en el hemograma. Vamos a ver en el urograma, si es posible hacerlo, vamos a ver aumento del volumen renal, borramiento del borde de la litiasis, retardo o ausencia de eliminación, de las cavidades. Y en la ecografía, ¿qué es lo que vamos a ver? Hidronefrosis con elementos celulares en suspensión. ¿Cuál va a ser la evolución y las complicaciones? Si recibe un tratamiento adecuado, se puede curar. Si no es tratada, pueden haber dos caminos. Uno que puede ser un absceso perinéfrico, fístula renocutánea, porque necesita drenar. Ustedes saben que todo acceso se drena, ya sea por instrumentación o espontáneamente también suelen drenarse los abscesos. O puede ser, si no es tratada, puede llevar a un shock séptico y muerte de nuestro paciente. El síndrome uretral es lo mismo que les hablé. La uretritis, que se va a sospechar en pacientes jóvenes con disuria, como les había dicho, ya de aparición solapado, con un tiempo de enfermedad de menos de 7 días, y que se adquiere en varones por transmisión sexual, igual en mujeres. Y la vaginitis va a ser la presencia del flujo vaginal anormal, que va a presentar dispareunia, prurito genital y no suele tener piuria. Y tenemos una de estos cuadros, es la uretritis aguda gonocócica, y que se va a deber a una inflamación de la mucosa uretral que va a ser producida específicamente por los gonococos. Su agente causal, como ustedes ya saben, es la Neisseria gonorrea, que se va a transmitir a través de contacto sexual y lo podemos ver dentro de los 2 a 4 días posteriores al contacto. En el varón se va a ver una secreción blanca o purulenta, va a tener ardor al miccionar. Nuestro paciente va a venir y va a decir, doctor, tengo secreción por mi uretra. Y en la mujer se va a ver secreción vaginal purulenta más dolor. El diagnóstico va a ser síntomas, examen físico y tomar la muestra del exudado para poder utilizar los diplococcus gram negativos intracelulares. Eso sería todo la clase de hoy día. Se las estoy pasando dentro de un ratito con mi grupo. Andrés, te paso la clase. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No, doctora, gracias. Ya. Entonces, creo que ya está la próxima. ¿Ya va a entrar? Si hay pregunta, ya me la hacen saber, aunque sea por el grupo con el que estoy rotando. Ya. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Hasta luego, chicos. Doctora, no se olvide apagar la grabación, por favor. Buenas